Susi. Patricio, hola Iván. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Susi. Bueno, y respecto de las dos jornadas anteriores, ¿algún comentario, alguna experiencia, sueños, voces que nos digan cosas, inspiraciones nuevas? Para muchos son temas seguramente conocidos. Sin embargo, por lo menos la experiencia de mucho tiempo es que son temas que están tan fuera de nuestro ADN cultural que es necesario verlos varias veces y reflexionar sobre ellos y dar vueltas. ¿Qué tal? ¿Algún comentario respecto a eso, a lo hasta ahora intercambiado, experimentado? Respecto a los principios que habías dado, a mí me llama la atención el punto, parece que era el 2 de la no violencia activa, ¿ya? Ajá. Quizás dar algunos ejemplos en la cual uno puede no tener una violencia activa en determinadas circunstancias, quizás dar algunos ejemplos, ¿no? Porque la verdad es que si uno se pone a pensar en las circunstancias que a veces le toca a uno enfrentar, es como bien complicado no tener una oposición no activa, ¿no? Un ejemplo. Muy, 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 muy importante tu observación, porque efectivamente es un tema muy poco profundizado, discutido, ventilado. Hay algunas precisiones así generales que se pueden hacer por el tiempo, ¿no? De cosas que hemos aprendido en todo este tiempo. La diferencia primero entre no violencia a secas, no violencia pasiva y no violencia activa. La no violencia pasiva es esa no violencia en la que yo no participo, punto. O sea, yo no ejercito la violencia bien, pero tampoco actúo en el medio de una forma particular, específica, en este caso, no violenta. O sea, si veo que hay dos que se están dando de puñete, bueno, yo voy y me retiro, punto, no participo. En cambio, la no violencia activa es la incitación a actuar, a involucrarse en los temas de una manera no violenta. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas, porque lo otro es fácil. Cualquiera podría hacerlo. ¿Ah? Hay una situación complicada en que hay violencia y yo simplemente me retiro. Pero cuando se está produciendo, por ejemplo, un asalto, por poner un ejemplo así medio cotidiano, y que hoy día yo sé que a mucha gente le complica la cabeza, ¿qué hago? Saco la pistola, disparo mi fusil, meto una bomba. ¿Cuál es el rol activo que yo puedo tener en esa situación si soy no violento? Es un desafío, es un tema que además, bueno, estoy poniendo un ejemplo de esos que te llenan de adrenalina y que no hay mucho tiempo de pensar, preguntarse yo en qué partido estoy. Verdad que soy humanista, no violento activo, caramba, no le pego el puñete, entonces. Pero es la incitación a actuar, o sea, frente a situaciones violentas, lo mínimo que uno podría hacer es denunciarlas. Es que se vean, que se destaquen, que, caramba, aquí está pasando algo y esto es algo malo, esto es violento. Lo mínimo de la no violencia activa es la denuncia de la violencia. Y después habrá situaciones en las que las cosas se van complicando. Están golpeando a alguien, están desalojando injustamente a alguien de algún lugar, están invadiendo la vida, la propiedad, no sé, algo de alguien.
está siempre, te fijas, eso. O sea, yo soy no violento, por lo tanto no me meto, me voy a mi casa. No, yo soy no violento activo. Entonces, ¿cuál es mi rol aquí? Agarrar a palos no es lo que me corresponde. Pero incluso si en realidad yo viera que hay una situación que está perjudicando a otro por la acción de un tercero que es violenta, te fijas que el límite también se hace un poquitito más flexible. O sea, que yo le pegue un puñetazo a alguien que está abusando, no sé, de un niño, de una mujer, de alguien más débil. Eso es bastante lícito, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es impedir una situación violenta y estoy actuando proporcionalmente. Si yo saco una escopeta para matar a alguien que está agrediendo a otro, quizás es un poco exagerado, a menos que el otro ande también con una escopeta. No sé si me vas siguiendo, Patricio, que hay todo un tema que se resuelve en la acción misma, pero es un tema que uno puede, así como tú estás incitando ahora a la discusión, meditarlo antes, conversar, armar grupitos de intercambio sobre este tema. A ver, pongámonos en esa situación. ¿Qué pasa si llega un abusador al barrio? ¿Qué hacemos? ¿Lo linchamos? ¿Lo dejamos amarrado en el árbol durante 3 días? ¿Lo llevamos a la comisaría? ¿Qué respuesta es la que correspondería para alguien que se define no violento activo? No está claro. Eh, Manual. yo quisiera decir algo pequeño con respecto a eso. Sí, sí. Eh, yo creo que el tema tiene un límite, tiene un borde, ¿verdad? Es decir, depende de la situación, porque si tú ves que alguien, por colocar un ejemplo que lo vemos o lo vimos hace poquito a diario, viene un Paco y le pega a una mujer al lado tuyo y le sigue pateando la cabeza, entonces tú piensas, yo soy humanista, en realidad me retiro y lo denuncio. Eh, ahora, tú dices que depende de la proporcionalidad, ¿verdad? Bueno, el tipo está pateando a la mujer en la cabeza, entonces la proporción, ¿cuál sería? Esa es la disyuntiva, ¿no? O sea, yo creo que ese límite se puede decir de que cuando una persona actúa contra un agresor en la misma proporcionalidad, ¿no? Para defender a otra, no es que uno o la persona vaya a estar en contra del segundo punto, ¿no? La no violencia activa, sino que en este caso sería una violencia activa, comprensible y correspondiente. Eso es lo que pienso yo, y podríamos llamar un poco más. Podríamos decir, Sí. por ejemplo, si alguien entra a tu casa, ¿no es cierto? Y bueno, entra ya, señor, llévese todo, pero cuando llegan a tu hija y te la quieren violar, entonces, digamos, ya es otra circunstancia. ¿Ya? O sea, ese es el límite. Y el no ser violento debería tener una cápita y explicarlo de que cuando las circunstancias son X, es proporcional y es lógico actuar y no por eso vas a ser un violento, ¿verdad? Y no Exactamente. contraviene el segundo punto. Esa es mi posición. Exactamente. Es todos esos elementos, la proporcionalidad, pero es un tema nuevo en esta sociedad y es un tema que está degradado. Cuando alguien se define no violento, la mayoría de la gente
degrada esa postura como pasivo, como cobarde, como inactivo, como que dejar hacer. Entonces, el apellido activo debería llevarnos a la acción, pero los límites de esa acción son tan variados que tiene que haber principios. Tú acabas de mencionar uno, el de proporcionalidad. Claro, yo tengo a alguien que en este minuto está entrando a mi casa con ánimo, bueno, sin permiso, digamos. Quizás es un poquitito mucho pegarle un balazo antes de preguntarle el nombre siquiera. Pero sí puedo, evidentemente, tener el derecho a protegerme yo, a proteger a los míos, y eso va a requerir muchas veces de usar violencia contra el otro. Pero ahí el tema de la proporcionalidad es muy importante, por ejemplo. Quisiera decir algo porque el tema de la no violencia activa es un faro en mi vida. Y la verdad es que es la razón por la que entré al siloísmo, cuando vi que que existía otra posibilidad diferente a la que estábamos acostumbrados hasta ahora. Y siento que es algo que podemos hablar mucho de eso, pero que en realidad está implícito en los 12 principios humanistas, porque efectivamente no es como un mandamiento, sino que es algo que involucra todos los principios, el de la proporcionalidad, el del tratar al otro como quieres que te traten. O sea, es algo que tiene que ver con lo que hablábamos el lunes o el miércoles, también como una aspiración, es algo a lo que vamos. Tenemos algunos modelos, tenemos a Gandhi, tenemos a Martin Luther King y a Silo, obviamente en nuestra época, pero son ejemplos muy en pañales aún. Y cuando nosotros estamos en la vida cotidiana, cuando estamos en la calle, cuando nos encontramos con que en una marcha o, no sé, en la puerta de tribunales, me ha tocado tener esa experiencia donde tú ves justamente el Paco tirándole de todo a la gente que estamos ahí. Y ahí es donde uno ve que es algo que tenemos que practicar día a día. No esperar a que entre el ladrón a la casa y todo lo que más cotidiano, sino que estamos hablando de algo social, personal y social. Y ahí yo creo que tiene que ver el tema también del trabajo en equipo, de no estar solo, no somos así el héroe que va y lucha contra el dragón solo, sino que para nosotros los humanistas el trabajo en equipo es súper importante, el sentirse acompañado, el hacer estrategias cuando vamos a una marcha, no ir a lo loco, sino que ir con una disposición diferente a cómo vamos a cuidarnos. Con otra cosa que quería como agregar en eso es que para mí no existe, o sea, la no violencia es activa, lo otro es pasividad, es temor que tampoco ayuda porque te deja la violencia por dentro. Entonces siento que es un tema súper importante, me encanta que Patricio lo haya tocado, lo hablamos también el miércoles en los grupos que nos tocó, pero es un tema al que tenemos que ir linkando mucho el diente, pero tiene que ver con toda nuestra doctrina. Y es algo que está en pañales y que nosotros, pienso, tenemos que ir desarrollando más en este momento actual en el que está el humanismo y el aporte que podamos hacer a los otros. Pero no tenemos respuestas para decir fórmulas mágicas de que esto hacemos así con la varita y la cosa se solucionó. Es desde adentro que hay que ir transformando esta historia. Eso. Yo quisiera, si se puede, apuntar un tema
que es la atracción que produce de manera inmediata la violencia física, ¿verdad? Los ejemplos que surgen ahora son de violencia física, ¿no? Pero me acuerdo de una frase que me trajo comprensión en algún momento, y es que efectivamente la violencia física, en la mayoría de los casos, se produce cuando revientan otras formas de violencia. Es decir, a veces por efecto acumulación de violencia psicológica, si me están chantajeando por acá, si me excluyen de allá o me discriminan y empiezo a vivir un montón de cosas en algún momento, puede ser que salte la chispa, ¿no? Y que haya un acto de violencia, ya sea social o sea personal. Entonces, yo creo que hay una cadena en donde la violencia física siempre está asociada a más cosas, ¿no? Relacionadas y que son anteriores a la manifestación expresa, más visible, de la propia violencia, ¿no? Entonces, la respuesta de la no violencia activa, que yo he visto, por ejemplo, interesante, desde tirar la Constitución a la basura o pintar de rojo la pileta que había ahí delante de la Moneda, o llenar de basura el frontis del consulado, creo que fue de España en su momento, es decir, una serie de actos no violentos en donde se ha mostrado una protesta, se ha mostrado una posición, pero ha sido creativa, porque también está esa cuestión creativa que irrumpe como acto no violento, pero obviamente muy activo frente a una injusticia, frente a cualquier otra manifestación de violencia, ¿no? Entonces, el hecho de que a veces nos produzca y nos quede como fijado el que le está pegando, digamos, al cabro ahí y ya lo tiene totalmente, en fin, detenido prácticamente y luego sigue machacándolo, obviamente que ahí hay un tema de algo que me queda en la retina, pero totalmente, ¿no? Pero para atrás hay toda una cadena de eventos que llegan, digamos, a que ese cabro esté ahí manifestándose. Es un punto que quería sumar en torno a la pregunta de Patricio. Tu micrófono, por favor, Luis Felipe. Muy atingente tu inquietud, Patricio, y te insisto, creo que es un tema que nosotros podríamos incorporar como tema a discutir, profundizar, debates, porque es un tema maravilloso. O sea, no podemos imaginar una sociedad no violenta porque justamente nos cuesta encontrar ejemplos, nos cuesta ponernos en situaciones. Lo único que tenemos cuando pensamos en el tema son 98 ejemplos violentos y un 2% de pequeñas muestras no violentas. Es un tema nuevo. Estoy mirando la hora y estamos, por supuesto, en un tema entretenido, pero un poco fuera del programa. Y a estas alturas me parece que somos los que estamos. Y entonces yo quisiera proponerles que nos metiéramos en tema. Aparece nuevamente el tema de la violencia en este módulo, así que nos da otra oportunidad más de darle una pasadita. Si quizás tú nos muestras el PowerPoint, Cookie. Ajá. Entonces, tercera sesión de predialogales. Gonzalo
parece que tuvo alguna dificultad con su equipo, ya va a aparecer. Y entramos directo en el tema. Algo más que un partido. Esa frasecita que está en nuestro logo y que, bueno, esto algo lo conversamos ayer, pero es un tema de esos que hay que darle varias vueltas. No vamos a poder nunca promover cambios en la sociedad, afuera, si no van acompañados y respaldados por cambios en nosotros mismos. No solo por el ejemplo que uno tendría que dar. ¿Ah? Es muy feo cuando un candidato habla de la honestidad y todos sabemos que es un ladrón, digamos. ¿Ah? Sino que también porque hay que mostrar caminos. Y esos caminos son las nuevas conductas que muestran en vivo cuáles son nuestras aspiraciones políticas. Entonces ahí tenemos un problema, que es que la sociedad en la que nos hemos formado ha logrado que nos terminen pareciendo naturales ideas y costumbres absurdas, violentas y antihumanistas. Esto no opera solamente en el discurso, sino en nuestra conducta, en nuestra manera de apreciar las cosas, de hacer comentarios, chistes, en fin, y modos de valorar el medio social. Si uno revisa, va a ver que a veces las valoraciones que uno hace son un poco confusas, porque este señor habla bien. Sí, roba un poco, pero es culto. ¿Ah? Por ejemplo, esos límites que son medio flexibles, medio raros. Y esas cosas operan en nosotros, porque, como decíamos en la primera sesión, nosotros nacimos en este mundo y tenemos una educación en este mundo y una formación valórica en este mundo. Y eso es seguramente lo que nos parece normal, como deben ser las cosas o como son las cosas. Amigas y amigos, todo eso hay que revisarlo, aunque no nos resulte la incorporación en la práctica, en nuestra vida, pero esa es nuestra dirección, nuestra aspiración, y para allá vamos, aunque esto se demore un siglo más en instalarse. Pero ¿cuándo, si no hoy, empezamos ese camino? Entonces, revisar cosas. Revisar qué pasa, por ejemplo, con las discriminaciones, las valoraciones distintas a nivel de los sueldos, a nivel de los privilegios, a nivel de, en fin, todos esos ejemplos que aparecen ahí, los modelos, los respetos que le tenemos a unos y no a otros, las descalificaciones que hacemos a veces sin ni siquiera darnos cuenta. O sea, costumbres y hábitos absurdos, violentos y antihumanistas. Nada de esto debería hacernos sentir mal, sino recordarnos de que estamos en un proceso, de que estamos reformateando nuestra vida. La siguiente, entonces, hay una guía que también son aspiraciones. Entendámoslo bien. Para allá vamos. Ojalá lleguemos mañana, pero si no llegamos mañana, no dejar de hacer el intento. La ubicación del ser humano como valor y preocupación central. O sea, nada por sobre el ser humano. Estamos muy acostumbrados a que nos digan, sí, bueno, hay pobreza ahí, pero es que la economía tiene que, en fin, estos son los efectos colaterales de instalar una hidroeléctrica. Bueno, sí, claro, se tuvo que cambiar un montón de gente, se tuvo que cerrar una escuela. ¿Te fijas? Es muy fácil a veces
ponderar, valorar, equivocarse en eso, si es que uno no tiene, bueno, la gente que hace esas cosas habitualmente tiene un valor y preocupación central que es el dinero. Y entonces si va a haber dinero, el ser humano y todo lo demás no tiene tanta importancia. Luego está el tema de la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. Ningún ser humano por encima de otro, ni por debajo de otro, por supuesto. Somos iguales. Ya lo conversamos un poquito también en las 2 sesiones anteriores. Estamos todos en intentos. No hay nadie perfecto, quizás. No hay nadie que ya venga de vuelta de ningún camino. Algunos tienen más experiencias en unos campos, otros tienen más experiencias en otros. Pero estamos todos, no solo somos iguales como seres humanos, como especie viva, como hombres, mujeres, niños, negros, amarillos, rojos, chicos, gordos, en fin, sino que nuestra aspiración futura es que eso se lo entienda como parte del decorado, como que alguien se tiñó el pelo hoy día de un color y punto. Y eso entronca con el reconocimiento de la diversidad personal y cultural. Vuelvo a un ejemplo que ponía Gonzalo ayer, la Declaración de Principios de la UDI. Le dice, claro, ellos dicen que, bueno, nuestro partido considera a la familia cristiana como el núcleo de la sociedad y los que han nacido dentro del matrimonio como los que deben ser, y que los que se han hecho aborto no están. Te fijas, ahí tienes en 4 líneas de la Declaración de Principios un partido, un grupo de gente que deja afuera, como el 80% de la población de un viaje. Vamos a la siguiente. La tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta. Eso es también de mucho interés. Venimos de épocas en las que algunos puede que se acuerden, son mayores. Alguien dijo una vez que la Tierra era redonda y lo colgaron. Otro dijo que, no sé, la luna no se movía y lo mataron. Oye, ¿no hay verdades absolutas? Y por otro lado, cualquiera que vaya a investigar o ampliar lo que conocemos, no solo está en su derecho, sino que nosotros lo valoramos mucho. Por lo tanto, también la afirmación de la libertad de ideas y creencias. Sí, plena libertad para creer o pensar lo que tú quieres, porque además tú no eres el responsable de eso. Te tocó nacer en una familia que practica el canibalismo y bueno, para ti el canibalismo, ahora podemos conversar y ver si te interesa otra cosa, pero no por eso eres menos humano que yo. Y finalmente, el repudio a la violencia, como la última de estas 6 actitudes humanistas. ¿Algún breve comentario antes de pasar a la parte de equipos, de grupos? Respecto a estos 6 puntos, si quieres lo retrocedes, Cookie, un poquito para recordar. Sí, lo Para puedo poner. los primeros 3 y los segundos 3. Yo haría un comentario, si se me permite, y disculpen el atraso, estaba con problemas de conexión heavy. Yo haría el comentario de que en realidad
esto que se está diciendo, la diversidad personal, la opción, etcétera, ¿no es cierto? La libertad de idea, la diferencia de creencia, etcétera, no solo se aplica con respecto a la gente en el mundo, sino que particularmente creo importante comprenderla y concebirla entre nosotros, que ninguno de los 25 que estamos aquí hoy día pensamos igual. Ninguno de los 25 que estamos aquí creemos las mismas cosas. No tenemos los mismos valores, tenemos algunas cosas en común. Acordamos Tu sonido, Gonzalo. ciertas cosas, se ponen de relieve en la conversación de un partido, de un grupo que quiere avanzar en conjunto, es un lío. Entonces creo que es interesante buscar en esos momentos todos estos principios, todas estas actitudes, asumir estas actitudes que se plantean como actitudes humanistas. Eso en general, como que empecemos por casa. Bueno. Es decir, no solamente tolerar la diferencia de ideas, la diferencia de creencias, la diferencia de valores, la diferencia de opiniones, sino que valorarla, porque es interesante que haya distintas cosas, que haya distintas miradas sobre las diferentes cosas. Eso. Me callo. Bien. A ver si hay alguna forma que bueno, sí, no pensamos en eso, porque el trabajito que viene, que es en grupos, es justamente que aterrizáramos esto, que bajáramos a ejemplos concretos. Entonces, si armamos grupitos, que tuviéramos un intercambio ahí, buscando ejemplos precisos que ilustren cada actitud humanista. Por ejemplo, el respeto a las ideas y creencias de todos. Algún ejemplo práctico. Hay muchos ejemplos de lo contrario. Por ejemplo, en los chistes y los dichos que repetimos sin darnos cuenta. Muchas veces decimos esos dichos, esas cosas tan típicas de una cultura que reflejan justamente las ideas base de una cultura. Entonces, que en cada grupo pudiéramos elegir los mejores ejemplos de cada actitud humanista y ejemplos de actitud antihumanista en cada uno de los 6 puntos. Entonces yo ahora les propongo que nos armáramos en grupitos, pero que no viéramos los 6 puntos, porque es muy largo, sino que en el grupo muy rápidamente digamos, a ver, ¿cuál de estos nos tinca? Y trabajemos ese. Entonces, digamos ejemplos de actitud humanista en esa situación y de actitud antihumanista, como para ilustrar esos temas. ¿Se entiende? Y entonces a la vuelta hacemos un intercambio rapidito de los mejores, del mejor ejemplo que cada grupo considere que sacó. Seguramente van a surgir 4, 10, los grupos más aplicados sacarán unos 35 ejemplos. No. El que ellos consideren más importante lo exponen al conjunto. En nuestro grupo vimos como ejemplo de actitud humanista esta. Y como ejemplo de actitud antihumanista, esta otra. ¿Ok? Si ahora nos tiraran a los grupitos. Y yo voy a poner. Ah, no, pues en el chat no se pueden poner para que cada uno vea esto. Sí, sí, ya está. Puse ya está. también puse también una imagen
que si algunos que están en computador pudiesen descargar, también vamos a dejar la posibilidad de que ayuden en sus grupos y puedan proyectarlo, si es que es necesario. Las salas van a estar integradas de 4 o 5 participantes. Estupendo. Nos vemos. ¿Cómo les fue, Sandra? ¿Pudieron intercambiar tu micrófono? Sí, pudimos intercambiar, aunque Claudia tiene un poco de interferencia, pero igual alcanzó a comentar y a desarrollar el tema, así que la alcanzamos a escuchar. Pero igual había interferencia de los otros grupos, como que se escuchaba que ellos están comentando. ¿Alcanzaremos a hacer un comentario así corto, preciso, en no más de 2 líneas de cada grupo? Una frase fuerza de lo que pasó. Haré lo posible. Bueno, nosotros éramos 3, Javier, Rubén, Juan Guillermo y yo. La primera cosa que vimos es que existe un encadenamiento de todas las actitudes. No podemos hacer decir que están como muy absolutamente diferenciadas, sino que van como muy uniditas, muy tomadas de la mano. Nos colocamos como para trabajar la actitud número 3, que es reconocimiento de la diversidad personal y cultural. Y como ejemplo, el Rubén aportó el ejemplo de la poca capacidad en todas las sociedades de de establecer siempre esta dicotomía entre las izquierdas y las derechas, que no ha permitido muchas veces lograr un avance en términos de acuerdo, ¿sí? Y que de una u otra forma siempre ha pasado a llevar algunos valores principales con respecto al ser humano. Otro ejemplo que colocamos fue el tema de que son actitudes antihumanistas, del tema del no respeto a la diversidad sexual, específicamente lo que tiene que ver la posibilidad de adoptar niños, y donde se transgrede en el fondo el reconocimiento a la capacidad de ellos de poder entregar amor a estos niños que muchas veces están en completo abandono. Y otro de los ejemplos de antihumanismo que vimos fue el hecho de lo que le pasa a la presidenta de la Convención Constituyente, que ha sido denostada por su condición étnica y la forma como ella se expresa. Ahora, referente a una actitud positiva, Juan Guillermo aportó el hecho de que una de las estrategias para poder concordar y respetar la diversidad personal y cultural es tratar de ver en el otro qué es lo que tiene en común conmigo, independiente de que la forma en que él lleve a cabo las cosas o las ideas que tenga para llevar a cabo un objetivo específico no estén en concordancia conmigo, pero siempre buscar lo común en esas personas. Y por último, dimos vuelta en el tema de la importancia que tiene la vivencia experiencial, la experiencia en algunas situaciones que nos permiten hacer como un registro interno potente que nos da la posibilidad de ir cambiando la dinámica mental. No sé si mis compañeros quieren agregar otra cosa más. Sí, una cosita referida al título, actitudes, que tenía que ver con el ir incorporando una forma de estar en la sociedad, con el otro, etcétera, etcétera, que a veces es anterior a las ideas que se tengan. Entonces, estuvimos viendo que todas estas 6 actitudes que están encadenadas, como bien comentabas, es como necesario profundizarlas en eso, en la propia forma de estar con uno y con los demás. Eso.
Excelente. Lindo. Otro grupo. ¿Puedo decir algo? No, bueno, los compañeros, voy a decir una cosa cortita, los compañeros que participaron pueden completar. Nosotros vimos de que lo fundamental, la prioridad es trabajar sobre sí mismo para poder cambiar y para tener una actitud segura en lo que corresponde a los principios, para de esa manera poder darlos a conocer, porque es importante la formación del Partido Humanista para que cada vez crezca más, para cualquier acción que se haga sea ojalá multitudinaria, para que tenga un efecto reproductor, un efecto de publicidad, ¿no? Y que esta formación es muy importante y que por lo que ha ocurrido por nuestros representantes en la Cámara, las personas que vayan a ser candidatos debieran ser personas de que comulguen con los principios y con la formación adecuada, porque si no ocurre lo que ha ocurrido, digamos, degregación, digamos, actitudes que no tienen que ver con los principios humanistas en general. Eso podría decir que... Bueno, como un ejemplo que se tocó, que dio Patricio, coincidimos con el tema de con la discriminación que sufrió la presidenta de la convención. Hay un claro ejemplo entre la actitud antihumanista y la actitud humanista, que es lo contrario. O sea, eso está más que claro. Pero también tocamos el tema, ahí profundizamos un poco más, pero voy a hacerla cortita para no alargarnos mucho, que era el tema de qué podíamos hacer como humanistas cuando veíamos que el antihumanista se nos iba filtrando iba entrando en nuestra casa, por las formas violentas, las formas de relación, cómo se nos iba filtrando adentro, qué podíamos hacer, cuál sería la actitud adecuada. Bueno, ¿puedo decir algo? Lo que nosotros de alguna manera coincidimos varios, bueno, nosotros tomamos el punto de afirmación de la libertad de ideas y creencias y también relacionado con el reconocimiento a la diversidad personal y cultural. Y decíamos que era bastante difícil no respetar, pero sí no degradar internamente a quien pensaba distinto a mí y a quien tenía otras creencias. Y como forma de poder rescatar esta actitud humanista, decíamos que era importantísimo poner atención en esa situación y recordar el ni más que tú, ni menos que tú, igual que tú. Y lo otro es poner énfasis en la convergencia, en lo común, y no en la divergencia, en lo que nos separa. Eso. Una cosa cortita que se me olvidó decir, de que en realidad tiene razón, que algo que dijimos nosotros, de que íbamos a colocar un ejemplo de estos puntos que nos interesan. Y respecto al tema de la diversidad, del reconocimiento de la diversidad, un ejemplo que está en la constituyente, la elección, un ejemplo de humanismo y de diversidad, haber sido elegida la señora, la presidenta, la señora Loncón, ¿no? Y un ejemplo antihumanista es la actitud que he tenido en forma violenta y contraria a este sentido de integración y de reconocimiento, la señora Marinovich, como ejemplo.
Bien, entonces falta el grupo donde estuve yo, Lalita. El grupo 5 también. Ajá, Claudia, vamos. Ya. Sandrita fue la que tomó apuntes. Sí, yo estoy con un problema técnico que aquí mi manada está un poco inquieta, así que si se levantan a ladrar va a quedar el caos. Pero lo voy a hacer cortito y rapidito. Nosotros estuvimos con Susana Córdoba y Claudia Cabeza, fuimos 3. Yo, Sandra Arriola Oporto. Bueno, nosotros tomamos el punto del humano por sobre otro. Ningún humano está por sobre otro. Somos iguales. Por ejemplo, veíamos algunas conductas de quienes tienen un título, siempre tratan de sacar el título y enrostrar el título o los conocimientos al otro, que creen saberlo todo y no reconocen en sí a la gente que probablemente no tiene un título, pero sí tiene la experiencia. Nosotros pensamos que en el fondo, bueno, cualquiera piensa que la experiencia más la teoría se complementan. Ahí está como el humanismo. Lo otro es el antihumanismo. Y hablábamos de algunos ejemplos como un veterinario cuando va al sur, un agrónomo cuando habla del tema de las tierras y todo eso. Y la otra es así como cuando uno se siente agredido por alguien, por ejemplo, saliendo del trabajo y uno está cansado y de repente uno sin tener la intención agrede con algún término que probablemente ni siquiera, porque nos desconectamos, porque ni siquiera tiene la intención, pero el cansancio y todo eso llevan a hacer un acto mecánico, claro, porque lo tenemos muy arraigado. Y lo otro es actitud de demostrar siempre. Siempre tenemos que demostrar que, no sé, porque sabemos más que el otro, que la clase económica, también está, no sé, pues, siempre hay que demostrarle al otro, de estar siempre demostrándose ser mejor que el otro, o que lo validen siquiera, porque a veces ni siquiera es ser mejor que el otro, ser validado. Y otras veces sin tener la intención también podemos caer en actos que, como decía anteriormente, son mecánicos, y eso, saber valorar cuando se comete una torpeza, desde la buena intención, porque somos torpes. Por ejemplo, poníamos el ejemplo del tema mapuche, o el tema de, la gente dice, el pobre es pobre porque quiere ser pobre, porque merece ser pobre, porque es flojo. Lo mismo pasa con los mapuches, o sea, el mapuche, ¿qué es el concepto que te dicen desde chico? Que el mapuche es flojo. ¿Por qué? Porque no trabaja la tierra. Pero ellos no trabajan la tierra porque ellos viven de la tierra, ellos la respetan porque para ellos es una sobrevivencia, no es para lucrar, ¿ya? No es para explotarla en el fondo. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos conectando con la diversidad cultural y reconocimiento de la diversidad, reconocimiento de la diversidad personal y cultural, que finalmente están como conectadas, encadenadas. Eso, no sé si Claudita quiere dar algo que se me haya quedado en el tintero. Gracias. Oye, Luis Felipe, yo quería decir que en el grupo que estábamos, porque No, yo creo que estaba todo dicho, que es importante eso de que intercambiamos entre Luz Soto, Gloria, Catherine Castillo y Gonzalo, y yo, por si acaso. Lalita. ¿Escuchan? Sí. Hola, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que los compañeros y compañeras han resumido bastante bien, y qué bueno que coincidimos en mucho. Nuestro grupo, Luis Felipe, Iván,
María, Alejandra, y quien les habla, el ser humano por sobre todo, y la no violencia, que en cierta forma, por ahí creo que en un grupo lo dijo, se relaciona a todos los principios, en definitiva, con el primero. Algunos de los puntos, ahí Luis Felipe me puede ayudar un poco a recordar, algunos de los puntos mencionados a través de experiencia o son, por ejemplo, el tema de la violencia en salud, y no solo en los seres humanos, sino que también, como decía Iván, los seres sintientes, nuestras mascotas, animalitos, o definitiva, todos los seres vivos. El acceso, como la economía, el dinero, se limita hacia una mejor salud o hacia un mejor vivir. También está el tema de la utilización de los territorios. Por acá en esta zona hemos estado también con el tema del plano regulador, que para resumir un poco, pasa a llevar mucho de zonas que son incluso denominadas acá en nuestra tierra, en Hualpén, santuario de la naturaleza. Entonces, por algunos grupos con más poder adquisitivo, en fin, siempre nos vemos bajo esta premisa de que el ser humano queda en segundo plano. Y también María comentaba el tema de la relación y la situación histórica en la que estamos viviendo. Ella hablaba ahí de una juxtaposición respecto a, por un lado, el ser humano, por sobre todo con muchas acciones, que sin duda más de algunas de ustedes también están involucrados, en positivo, humana, pero también la violencia que significa. Bueno, Luis Felipe puede comentar también su punto de vista ahí. A mí me gustó mucho el ejemplo que tú diste de Ralco. Lali contaba que ella fue con uno de los técnicos de Ralco, un ingeniero, y que el ingeniero hablaba de la gente que se estaba desalojando ahí como gente sucia, ignorante, que vivían mal, y que entonces, bueno, no había que preocuparse, ¿no? Ese desalojo en realidad casi no era contra personas, sino contra subhumanos. Chocó harto el ejemplo y lo encuentro impresionante. Claro, cualquier cosa por sobre las personas. Sobre todo si uno tiene, no sé, un mechón de pelo raro, una oreja distinta, peor todavía. Amigos, amigas, llevamos un buen rato. Yo estoy fascinado, pero creo que debemos ajustarnos un poco a lo pactado. Me encantaría decirles que quedaron todos repitiendo. Entonces, así ustedes tienen que aplicarse más y seguirle dando y participar de más talleres y profundizar más y saberse de memoria los 18 puntos y los 34 de los otros. No, lo que quiero hacer es una invitación y repetir una idea dicha desde el comienzo. Nosotros no nacimos humanistas, ni nacimos en un planeta en el que el humanismo campee. Entonces estamos construyéndolo, y estamos construyéndolo afuera y en nosotros mismos. Y para construir cualquier cosa se necesita tiempo y energía. A veces también dinero, no sé, pagar una micro, en fin. Pero es así. ¿Ah? Es como si estuviéramos elaborando una vacuna nueva. No es que a uno se le ocurrió y ya está lista. No. Desde que a uno se le ocurrió hasta que la vacuna termina lista, a veces pasan 25 años de investigación, de estudio, de prueba. Ese es nuestro desafío.
Todos los días tratar de aprender un poquitito más, todos los días tratar de incorporar más estas ideas que nos llegaron del futuro. Y tenemos que traducirlas, incorporarlas, que nos modifiquen a nosotros mismos para que terminemos modificando a la sociedad que nos rodea en la medida de nuestras posibilidades. Los dejo invitados a ese desafío. Juntarse de repente con la chiva, el pretexto de estudiar el punto 6. ¿Por qué no? Estudiar los 5 puntos básicos del humanismo, centrarnos quizás en el 3. Se fijaron que nos cuesta encontrar ejemplos de repente, sobre todo ejemplos de lo positivo. Y bueno, si los tenemos en la cabeza, va a ser más fácil llegar a construirlos. Es como cuando uno quiere hacer un escritorio. Si uno tiene un planito, es más fácil que si uno empieza simplemente a juntar pedazos de madera y termina siendo un lavatorio en vez de un escritorio. Un abrazo grande, agradecido y sentido a todos. Mucha paz, mucha fuerza y mucha alegría. También para ti. También para ti. muchas gracias.